versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 23. Nos dice la Escritura: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La gente en general tiende a asociar el Evangelio con un sistema religioso, buenista, donde todo está permitido y donde absolutamente todo se perdona. No hace falta ni que pidas perdón, se perdona. Asocian la idea de Dios con un ser bonachón, de quien siempre reciben palabras suaves y que da amor a todos sin distinción. Asocian la idea del cielo con situaciones idílicas donde hay siempre ángeles cantando y tocando sus arpas y saltando de nube en nube. Y la Biblia la asocian como un cuento buenista, moralista y realmente simplón. Estas ideas preconcebidas de Dios, de la Iglesia y de las Escrituras no tienen absolutamente nada que ver con realidad. Es un engaño más del maligno a quien se han prestado tanto desde la Iglesia católica como desde la Iglesia evangélica para pulverizar el mensaje del Evangelio tal y como se demuestra en las Escrituras. Esto es así porque estamos en un mundo completamente corrompido. El hombre nace con una naturaleza corrupta e inclinada al mal y completamente volcado hacia el egoísmo, el orgullo y la incredulidad que tienen atrapado por completo su corazón. Por naturaleza, el ser humano es enemigo de Dios y de todo cuanto Dios tenga que decir. Por eso se intenta ridiculizar todo cuanto viene de Dios y negar, por supuesto, todas sus obras. Para hacer frente a esta propaganda del mal, se nos hacen continuos recordatorios para que escudriñemos las Escrituras, porque es donde encontramos todo lo que precisamos para equipar nuestra mente, guiar nuestro corazón, dirigir nuestra voluntad y conocer el mundo en el que vivimos a fin de defendernos del enemigo de las almas. Es de tal alcance lo que las Escrituras muestran que han estado perseguidas durante siglos bajo pena de muerte. Y hoy que tenemos libre acceso a las Escrituras, se desprecian, se ridiculizan o se ignoran por completo. Este es el extraordinario engaño que ha conseguido Satanás y en el que la inmensa mayoría han caído con muchas iglesias al frente. Pero aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación tienen bajo su responsabilidad estudiar, escudriñar y actuar de acuerdo a las Escrituras. Esto, desde luego, requiere disciplina y obediencia. Es en las Escrituras donde vamos a ser instruidos y equipados para hacer frente a pruebas y dificultades a fin de que estemos formados y capacitados para las batallas que nos esperan. Así que hoy vamos a ver 5 puntos respecto a esto. En primer lugar, vamos a insistir en que debes conocer el mundo. Primer punto, conoce el mundo. Segundo, conoce las Escrituras. Tercero, conoce a su autor. Cuarto, conoce su obra. Y quinto, conoce su función. Así que vamos a ver en primer lugar, conoce el mundo. Porque son las Escrituras las que nos advierten sobre la realidad del mundo en el que vivimos para que no nos engañemos, ya que no tener un concepto real del mundo, del engaño poderoso de Satanás
así como los tratos que Dios dispensa a este mundo para ir aplicando su gracia, pero también su justicia y su ira, si todo esto no lo tenemos en cuenta, nos puede generar muchas frustraciones. Vamos a caer en la trampa de idealizar nuestra vida, generando falsas expectativas en cuanto al futuro, con el resultado de que nada se va a corresponder con la realidad, lo cual nos va a hacer caer en el desánimo, en la desesperanza o en la frustración. Y todo esto es debido a que no estábamos analizando las cosas correctamente según lo que para nosotros debe ser nuestro deber diario, que no es otro sino el escuchar atentamente las advertencias solemnes que nos hacen las Escrituras. Pasar por alto sus advertencias implica que no vamos a estar preparados para lo que nos vaya a suceder, porque nuestra mente se ha dejado llevar por nuestro corazón y nuestras emociones nublan el juicio y nos hacen imaginar un mundo ideal que en realidad no existe. Si nos hacemos altas expectativas de algo que Dios en su palabra no ha prometido, sino que más bien nos ha estado advirtiendo justo de lo contrario, entonces vamos a entrar en una situación crítica. No podemos olvidar las palabras del Señor en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. La Escritura nos advierte que el pecado está en nuestro corazón, contra el que tenemos que luchar porque nos engaña con los deseos para manipular nuestra conciencia y aceptar que lo que nosotros hacemos está bien. Así que el objetivo primero de Satanás es derribar el corazón. De ahí que se nos advierte en las Escrituras para que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es tu primer objetivo a proteger. Guarda tu corazón, equípalo para que no te engañe el maligno, ni tus deseos. Equípalo. Pero después de atender tu corazón, si en el mundo tendréis aflicción, que nadie piense que van a venir los soldados romanos, que por cierto ya se murieron, o que van a venir los soldados de nuestra época y que vamos a tener aflicciones. No, no. En el mundo tendréis aflicción, abarca a todo el desarrollo de nuestra actividad en este mundo. Así que después de atender tu corazón, tienes que proteger tu hogar. Por eso el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción y en este sentido no excluye ninguna de las áreas donde estamos. Si nos imaginamos un hogar idílico, donde todos fueron felices y comieron perdices, vamos a tener una gran decepción. Si pretendemos que nuestra iglesia sea perfecta y haga todo como a mí me gusta, vamos a llevarnos una gran desilusión. Si nos imaginamos que social y profesionalmente vamos a triunfar, nos vamos a desengañar. Si creemos que el gobierno lucha por la verdad y por la justicia y que se preocupa por los ciudadanos, es que estamos delirando. Si pensamos vivir plácidamente, sin alteraciones, durante toda nuestra vida, cumpliendo todos nuestros deseos, nuestros objetivos, es que confundimos el cielo con la tierra. Como lo normal es que nada de todo esto se cumpla, la Escritura nos advierte para que no acabemos frustrados, deprimidos o desesperados. Así que debemos prestar mucha atención para que no nos dejemos engañar por ideas preconcebidas, bien de propaganda o idílicas, de la vida del hombre sobre la tierra, porque precisamente esto es la tierra, no es el cielo. El Señor, por tanto, nos está enseñando y capacitando para afrontar el sufrimiento, las aflicciones o los reveses en la vida mediante un correcto entendimiento de la realidad, a fin de que pensemos de una manera correcta y tengamos un espíritu fortalecido para soportar las aflicciones de la vida, que sin duda van a venir. Estas aflicciones y pruebas llegarán a mi hogar, con mi cónyuge, con mis hijos o con mis padres, con mi jefe o con mis empleados, con el pastor o con las ovejas, con el gobierno o con los ciudadanos. Pero siempre habrá situaciones donde el pecado hará su aparición, siempre. Unas veces será previsible, pero otras muchas veces nos llegarán las consecuencias del pecado de otros y las pagaremos nosotros.
Muchas de las cosas que nos afectan y nos hunden vienen provocadas por la expectativa que nos hemos creado, donde adquieren un gran valor nuestras emociones. Los discípulos pudieron caer en un estado depresivo, porque esperaban ser parte de un gran reino que dominaría el mundo, cuando en realidad todo eso era el fruto ilusorio del espíritu nacionalista judío, que nada tenía que ver con la realidad de lo que la palabra de Dios había estado anunciando por medio de los profetas. No atendieron a los profetas, se hicieron su idea nacionalista y dispersaron por completo la enseñanza bíblica. Eran sus imaginaciones y sus deseos mundanos los que les gobernaban. Así que su frustración tuvo que ser corregida severamente. Luego, al final, casi todos murieron siendo ejecutados por servir a Cristo. Es por eso que para no acabar con sueños ilusorios, tenemos la necesidad de, este es nuestro segundo punto, tenemos la necesidad de conocer las Escrituras. Conoce las Escrituras. El Señor les está enseñando a sus discípulos a pensar de forma racional sobre los aspectos espirituales. Su reino no era de este mundo. Un creyente no puede analizar su vida ni sus circunstancias desde la perspectiva de un impío, porque nunca debe olvidar que sobre todas las cosas está Dios, que es quien realmente gobierna y a quien le debe obediencia por ser su Padre. Por esta razón el Señor les está enseñando y advirtiendo a sus discípulos para que piensen y razonen bajo una perspectiva correcta en cuanto al reino espiritual. Sin embargo, el conocimiento no se adquiere por arte de magia. No es elaborando una pócima ni recitando una frase por la que ocurren las cosas. El conocimiento se adquiere con una gran disciplina que nos lleve a estudiar una ciencia para obtener la lógica. Así que en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 5, se nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. De manera que se nos insta a que escudriñemos las Escrituras, porque es el instrumento que usa el Espíritu Santo para equiparnos en todo lo que supone nuestro peregrinaje en este mundo, porque somos peregrinos, es algo que no podemos olvidar, somos peregrinos. Los israelitas tuvieron numerosas batallas que librar antes de llegar a la tierra prometida, así que tuvieron que pasar numerosas penurias. Como no quisieron escuchar, clamaban pidiendo volver a Egipto a comer aquellas cebollas tan suculentas y sabrosas. Pero es porque su mente no estaba atendiendo la Escritura, y así acaban muchos creyentes, pensando en las cebollas de Egipto y no asumiendo la realidad del mundo en el que se vive, donde hay que librar numerosas batallas. Así que el Señor quiere evitarnos muchos de nuestros más graves problemas, los cuales nos llegan por este choque entre nuestros deseos de cómo sería la vida ideal frente a la realidad que en muchos casos nos puede sobrepasar. Si la realidad que me toca pasar no está en sintonía con lo que yo pensaba que iba a ocurrir, mis sentimientos se verán afectados y me van a producir frustración. Y dependiendo de mis altas expectativas, me producirán una depresión importante. Por ejemplo, en estos días donde nos tienen confinados, donde ya no puedes decidir a dónde quieres ir, sino que estás sometido como si tuvieras 2 añitos, gracias gobierno, puede provocar que mucha gente se esté deprimiendo, porque no puede realizar sus actividades habituales. Las secuelas físicas que esto puede producir conllevan trastornos del sueño, perder el interés, cambio de humor, dificultades para concentrarse, y según suba la previsión, habrá sentimientos de culpa. Si la realidad está todavía mucho más lejos de esas expectativas y deseos, se corre un alto riesgo de que vengan pensamientos de suicidio. En situaciones como estas, donde mucha gente ha iniciado un negocio o ha asumido grandes deudas pensando que con los beneficios que iba a obtener de su negocio o de su nómina pagaría más que de sobra toda aquella responsabilidad que ha asumido, cuando ahora se encuentre con esta realidad de que no puede hacer frente a las deudas, sin duda pensarán
en el suicidio. Esto viene provocado por una mala formación de la conciencia y ocurre cuando se desprecia a Dios y a su palabra por parte de los impíos o los que se llaman creyentes, cuando se dedican como iglesia al entretenimiento, al circo y a hacer de la iglesia una ONG, con el resultado de que no han sido formados bíblicamente sobre la realidad de este mundo, ni de las aflicciones y las pruebas que pueden sobrevenir. Si se ha asumido la idílica fantasía de los impíos en cuanto a Dios, su palabra y este mundo, el resultado es una confusión total y un desastre colosal. Si le damos cobijo a la idea preconcebida de que este mundo es un parque de atracciones, que todo es diversión y de que se casaron y fueron felices, nos veremos muy afectados cuando la realidad nos demuestre que este mundo no es así, ni funciona así. No. En el matrimonio hay muchos problemas. Muchos. En la educación de los hijos hay muchos problemas. En el trabajo hay muchos problemas. En la iglesia hay muchos problemas. En la sociedad en la que vivimos hay más problemas. Pero hay algo que no debemos olvidar. Si somos creyentes, tenemos delante de nosotros un alto deber. Para afrontar todos estos problemas y aflicciones, debes escudriñar las Escrituras. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Recordamos aquí una vez más que cuando Pablo está hablando de toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando de los libros del Antiguo Testamento. Lo digo porque muchos evangelicoides entienden que el Antiguo Testamento es para tirarlo a la basura y que nosotros somos del Nuevo. Esto es una falsedad y un engaño colosal. Toda la escritura, y Pablo habla del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y preparado para toda buena obra implica cumplir con nuestro deber y llevar a cabo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es estar capacitado para asumir la realidad que nos llegue. Por eso debemos escudriñar las Escrituras. Analiza los personajes bíblicos y pregúntate sobre su vida. ¿Qué ejemplo nos encontramos en ellos que nos dé una razón para creer que esta vida está exenta de problemas? Analízalos y mira sus vidas. Porque todos ellos sufrieron por distintas causas, todos sin excepción. Guerras, hambrunas, esclavitud, persecuciones, cárceles. En el caso de Cristo fue acusado falsamente de atentar contra el régimen político de su época, que era el Imperio Romano. Fue acusado falsamente de blasfemar. Pero quien le acusó no fue el imperio, fueron los fariseos, los propios de su nación, que manipularon la situación para acabar con Cristo y le llevaron a la cruz. Con estos ejemplos de nuestros antepasados en la fe y de Cristo mismo, ¿no deberíamos ocuparnos en preparar y capacitar nuestro corazón para posibles pérdidas? ¿O creemos que aquellos hermanos del pasado eran como piedras que nada les afectaba? No sentían ni padecían. ¿De verdad piensas eso? ¿Os acordáis de aquella sirviente de Naamán, el sirio? Sí, aquel general leproso, a quien esta sirviente le habló del profeta Eliseo. Ella era creyente y había sido arrancada de su pueblo natal y vendida como esclava. Como historia, no nos afecta demasiado. Pero, ¿y si le ocurre a tu hija? ¿Y si le ocurre a tu hija? Llegan a tu casa, la destrozan por completo, la incendian, te dan una paliza brutal y se llevan a tu hija como esclava a otro país donde nunca jamás la volverás a ver. ¿Recuerdas a Nabot con su viña cerca del palacio real en tiempos del rey Acab? Es otra interesante historia. Acab, cuya mujer se llamaba Jezabel, la recordaréis porque es un cúmulo de virtudes,
escribió una carta a los ancianos de la ciudad donde vivía Nabot, que organizaron todo para cumplir la voluntad de la reina, los ancianos, los que deberían haber aplicado la justicia. Pues estos organizaron todo para que la ley se aplicase sobre Nabot, que tenía a su favor el quedarse con la viña, porque así lo establecía la ley. Claro, tenía la ley a su favor si vivía, pero no si moría. De manera que en el libro primero de Reyes, capítulo 21, versículo 13, se nos dice allí que con lo que organizó Jezabel y la complicidad y participación de los ancianos de la ciudad, vinieron dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. ¡Qué bonita historia! ¿Qué tal si eso le ocurriera a tu marido? Y te quedaras sin marido y sin tu propiedad. Estas son situaciones terribles que pueden llegar a la vida de los creyentes y los pueden llevar a la desesperación, porque Dios permitió esto en la vida de aquella joven israelita, esclava de Naamán, y en la vida de este hombre, muerto por defender legalmente su propiedad. Dios permite estas cosas. Los salmos nos muestran el gemido continuo del pueblo de Dios en este asunto. El Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Estas circunstancias que envolvieron al salmista le llevaron a una situación crítica. Estoy hundido en cieno profundo. Así se sentía. Estoy hundido en cieno profundo. Pero en medio de su dolor está clamando al único que puede aliviar su carga. Sálvame, Dios mío, sálvame. Así que en ningún lugar de las Escrituras se nos ha prometido que viviremos dulcemente sobre la tierra sin ninguna preocupación y con el viento a nuestro favor. No, jamás. Todo lo contrario. Es por esta razón que nos urge la Escritura a prepararnos, porque cualquier cosa puede ocurrir, como ocurrió con esta joven de Israel, tomada por un ejército invasor, o con Nabot, muerto por su propio rey. El Salmo 69 expone la condición en la que se encuentra el corazón, que no se deja engañar por las circunstancias, sino que piensa con cordura, establece principios, y por esta razón proclama la grandeza de Dios. En el versículo 29 nos dice: mas a mí, afligido y miserable. Mas a mí, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Pero está afligido y hundido. El salmista no se ha dejado llevar ni vencer por las circunstancias que le rodearon. Supo pensar cabalmente y aplicar la medicina a su mente y a su corazón. La situación en la que se encontraba era bastante curiosa. Los comentaristas nos dicen que David estaba muy ocupado con los planes y los recursos financieros para el templo, al que destinó una extraordinaria cantidad de oro, de plata y piedras preciosas. Era su gran carga dejar todo preparado para que su hijo Salomón edificase el templo majestuoso al Dios eterno. Pero como ocurriera con Judas, en su crítica contra el Señor por aquel ungüento con perfume de nardos, algunos de los cercanos a la corona pensaron que había necesidades que cubrir con los pobres, la justicia social. Acordaos de qué os suena esto. Habría necesidades que cubrir con los pobres, por lo que estaban intoxicando a la opinión pública, haciendo ver que el rey estaba obsesionado con el templo y gastando un dinero inútil mientras desatendía otras necesidades, la justicia social. La acusación de malversación de fondos era fácil de hacerse y no fácil de rebatir. Esto era un atentado contra la reputación del rey, que es lo que está sugiriendo el Salmo. De manera que siempre tenemos a los listos que saben cómo quitarte el dinero para que se use como ellos consideran, donde el lenguaje de siempre es atender a los pobres, justicia social, justicia social. Pero tenemos que concienciarnos del hecho seguro y cierto de que nos esperan sufrimientos en esta vida.
David sufrió enormemente. Y como decíamos antes, todos los protagonistas de las historias bíblicas sufrieron enormemente. Por lo tanto, se nos avisa de que nos tocará pasar por aflicciones. Se nos avisa que vamos a tener un problema detrás de otro. Algunos en el hogar, pero otros fruto de una profunda injusticia, como fue el caso de Nabot, como fue el caso de David, como fue el caso de nuestro Señor, como fue el caso de los apóstoles, como fue el caso de los profetas. Para que en medio de todo esto mantengamos nuestra mente en orden. La Escritura nos está avisando de que hay altas probabilidades de que esto sea así. Hay que estar preparados. ¿Dónde debemos empezar a buscar esta ayuda? En las Escrituras. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Conoce a su autor. Hay una labor especial que desarrolla el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, para equipar al pueblo de Dios. Las Escrituras han sido inspiradas por él, de manera que se nos ha dejado un libro que constituye un manual de instrucciones para que sepamos cómo funciona el mundo y quiénes son los actores y protagonistas que participan en esta gran obra. No podemos pasar por alto la obra también que el Espíritu Santo lleva a cabo. El ser humano tiende a creer que solo las cosas que ve son las que existen, pero hay cosas que no se ven y existen. El Señor nos está revelando este aspecto en su palabra para que no creamos que estamos solos haciéndole frente a las circunstancias y al mundo. No estamos solos. No estamos solos. Lo que debemos tener en cuenta es que el Espíritu Santo, cuando viene para asistirnos, no trabaja en un contexto vacío, sino que lo hace a través del estudio que debemos llevar a cabo de las Escrituras, lo cual requiere una gran disciplina. Requiere disciplina. Si esto lo pasamos por alto, no obtendremos ni fuerza, ni consuelo, ni guía, ni esperanza. Por ejemplo, tú necesitas para comer un salario, pero si no te esfuerzas, ni inviertes tiempo, ni trabajas, ni pones toda tu inteligencia en cumplir con nuestro trabajo, no vas a percibir ningún salario. Por lo tanto, si quieres el fruto de tu trabajo, te tienes que capacitar en un buen trabajo para obtener el salario que te permita vivir. Con las Escrituras pasa lo mismo. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que profundizar en sus enseñanzas, tienes que administrarte el tiempo con disciplina para dedicarle el estudio que requiere. Cuando usamos los recursos de las Escrituras, acercándonos a ellas para que sean ellas quienes nos enseñen, debemos suplicar al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que nos guíe a toda verdad. Y así encontramos que esta es la promesa que el Señor les dio a sus discípulos y a nosotros. Dios nos asiste por medio de su Espíritu. Tenemos una promesa firme que el Señor nos dejó cuando se fue. Él prometió que nos enviaba a su Espíritu, que estaría a nuestro lado, para consolarnos. El Señor dice, os enviaré al Consolador. Es el Espíritu Santo quien nos ha dado la vida espiritual, quien nos ha hecho nacer de nuevo, quien nos ha regenerado, quien nos ha llamado de forma irresistible por la palabra de Dios, haciendo uso de su poder. Es Él quien aplica la palabra al corazón de los que oyen el Evangelio. Fue Él quien resucitó a Cristo de los muertos, y es Él también quien opera el nuevo nacimiento en aquellos a quienes el Padre desde la eternidad ha llamado para darles la vida eterna en Cristo. La principal necesidad que tenemos como creyentes y como Iglesia es la del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo nada bueno puede venir ni vendrá jamás a nuestras mentes y corazones. No podremos clamar pidiendo más fe, no podremos crecer en conocimiento ni en gracia delante de Dios si no es por su obra santificadora. El Espíritu Santo sostiene a los creyentes y sostiene a la Iglesia, la hace crecer, la hace madurar, la prepara para su propósito en este mundo. Aunque muchos farsantes evangélicos dicen que donde está la Iglesia está el Espíritu, y por lo tanto ellos convocan al Espíritu para que haga milagros tal día y a tal hora, lo que nos muestra la Escritura es que donde está el Espíritu es donde Él levanta una iglesia. Es el Espíritu quien dirige la iglesia, no es la iglesia quien dirige al Espíritu. Es el Espíritu Santo quien convierte el corazón de piedra en uno de carne.
hace que aquel que está muerto delante de la ley divina y sin esperanza sea regenerado y puesto delante de Cristo para que sea justificado ante la ley de Dios por el sacrificio perfecto de Cristo. Tal es el alcance de su obra que no hay nada bueno en ninguno de nosotros que no haya sido puesto de antemano por Él. Es con Él y por medio de Él, a través de quien Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo es inagotable. ¿Quieres vencer en tu batalla contra el pecado? Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? No puedes hacer nada sin el Espíritu de Cristo. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No puedes dar fruto sin estar sustentado en Cristo. No tienes vida en ti mismo aparte de la vida que Dios te da a través de su Espíritu en Cristo. Por esta razón la Escritura nos advierte, para que no le contristemos ni lo provoquemos a ira por nuestro pecado. De hecho, la Escritura dice que somos templos del Espíritu Santo. Así nos exhorta para que no apaguemos su influencia en nuestros corazones. Nos motiva para que estemos dispuestos a obedecer cada una de sus enseñanzas. Nos insta para que cumplamos con el deber de usar las Escrituras de forma lógica y racional. Hay que estudiar. Es en el contexto de la lectura, el estudio y la meditación en la palabra de Dios, leída o predicada, donde el Espíritu Santo nos aporta conocimiento y nos nutre para la vida. Tenemos que clamar delante de Dios para que nos asista por medio de su Espíritu. Así que no dejes de orar en privado, en tus devocionales particulares, en tus horas de desvelo, en medio de tus tareas, para ser asistido por el Espíritu. No dejes de aplicar la disciplina de alimentarte de la palabra de Dios para que puedas tener los recursos que te equipen para la batalla, porque nos espera una batalla extraordinaria. Así que cuando llegue, presta atención a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, cuando llegue, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La Escritura nos está avisando para que nos equipemos con la palabra. Nos está avisando. No os asustéis de que os venga el fuego de la prueba. Es el Espíritu Santo quien nos asiste y nos equipa en esta gran necesidad que tenemos, para que cuando llegue este fuego de prueba, podamos tener la disposición, sigue diciendo el apóstol Pedro, de gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Espíritu Santo es quien está en medio del pueblo de Dios, que es la Iglesia, para llevar a cabo esta obra equipándonos. Por lo tanto, llegamos a nuestro cuarto punto, conoce su obra. Conoce su obra. Hay varios textos en Juan que nos hablan de esto. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, fijaos, para siempre. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. De todos estos textos se desprende una pregunta. ¿Por qué razón nos dice Cristo que enviará al Consolador? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué razón dice Cristo que nos enviará al Consolador? Una pregunta más directa. Si tú tuvieras que consolar a alguien, ¿cuál sería la razón? Si algún hermano, o amigo, o familiar te llama y entonces ves que hay una necesidad de consolarle, ¿cuál sería la razón? La razón es que ha debido sufrir una gran pérdida, y entonces vas a prestarle ayuda y aliento.
¿Te has dado cuenta entonces de que es exactamente de eso, de lo que habla nuestro Señor? Él envía al Consolador porque nos va a tener que consolar. Él envía al Consolador porque nos va a tener que consolar. Esa es una obra que la Escritura da por supuesto. ¿Y por qué nos tendría que consolar? Porque estaremos por unas causas o por otras siempre en medio de la aflicción. Unas serán suaves y otras serán muy severas. Severas como puede ser una guerra, hambre, peste. Para eso fue enviado el Espíritu. En su papel de atender a la Iglesia y a los creyentes, Él lleva a cabo esta tarea y lleva más tareas. La primera es que la Iglesia es Iglesia porque es el Espíritu Santo quien llama a los creyentes y los convoca como Iglesia. De hecho, Iglesia significa los que han sido llamados de fuera, los que han sido llamados. Es el Espíritu Santo quien vive en medio de la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien le da la vida a la Iglesia. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos asiste al dirigirnos en oración a nuestro Padre. Pablo en Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que el Espíritu Santo nos guía y dirige en nuestra oración. Pero esto no lo hace en un contexto vacío de nuestras imaginaciones, no. Lo hace en el contexto de que debemos conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra, porque es solamente entonces cuando podemos orar con confianza y de acuerdo a la voluntad de Dios, y esa oración la lleva el Espíritu Santo delante del trono de Dios. En tercer lugar, también nos encontramos al Espíritu Santo actuando de fiscal y declarando culpable de pecado al mundo. El buenismo en la Biblia no existe. La Iglesia verdadera anuncia la palabra. Por medio de esa palabra, el Espíritu Santo presenta cargos contra aquellos que desprecian la palabra, que desobedecen la palabra, que retuercen la verdad, que niegan a Dios o que son incrédulos a su voz. De ahí que el Señor nos anuncie en Juan 16, a partir del versículo 8, que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, que Él enviaría cuando se marchase de este mundo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que vemos que esta tarea del Espíritu Santo es de carácter legal. Esta dimensión de su actividad y de su obra es coherente con su naturaleza y su carácter. Toma las cosas de Dios, toma la palabra de Dios, la aplica con firmeza. Es el espíritu de verdad, no es el espíritu buenista. Es el espíritu de santidad. Es el que está trabajando en cada creyente para llevarle por el camino de santidad. Por eso se llama Espíritu Santo, espíritu de santificación. Es Él quien nos ha apartado, nos ha arrancado del mundo y del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de Cristo. Es Él quien ha operado el nuevo nacimiento. Es Él quien nos ha regenerado. No es una fuerza impersonal que está vagando por el espacio sideral. Es la tercera persona de la Trinidad que ejerce un papel clave tanto en la salvación como para dar la asistencia oportuna al pueblo de Dios en este mundo. El Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio de la verdad de Cristo de una manera consistente con la naturaleza de Dios. Si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, se nos insta a estudiar con rigor las Escrituras, a fin de que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender todo lo que envuelve la salvación, su propósito en la historia y su alcance en todas las ciencias, las artes y las letras. Esa es la obra increíble del Espíritu Santo. Desoír el Evangelio que es anunciado es atentar contra la majestad de Dios.
No hace falta cometer ningún acto atroz para ser culpable ante la ley divina, porque tan solo con despreciar la voz de Dios que anuncia la salvación al hombre es atentar contra su palabra, y esto acarrea un juicio condenatorio y la pena de muerte, solo con eso. El desconocimiento de las Escrituras y la falsa religión hace que la gente crea que peca cuando mata, cuando roba o cuando miente. Claro, si no es por una causa para ellos justificada. Pero la Escritura acusa al hombre de pecado cuando oye la voz de Dios por medio de la predicación o la lectura de la palabra y la desecha. Sin embargo, para aquellos a quienes Dios les ha dado oídos para oír, aquellos que han creído en Cristo por la fe, aquellos encuentran que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces saben que por sí mismos solo merecen la condenación y que Dios en su gracia les dio a Cristo para ser justificados delante de su tribunal. Para ellos el Espíritu Santo es el que les guía por el camino de la verdad y de la justicia. En ellos el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento y por tanto son guiados por el Espíritu Santo en sus oraciones, cuando abren la palabra de Dios y en su vida. De ahí que tengamos que, nos lleva a nuestro quinto punto, conocer su función. Conoce su función. Hay algo que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de consuelo, y el Espíritu Santo fue enviado para consolarnos, cuando hablamos de consuelo habitualmente lo concebimos como algo que se administra después de que hayamos pasado por momentos de aflicción, porque es entonces cuando supuestamente necesitamos consuelo. Pero según la Escritura no es así. No es así porque el Espíritu Santo nos asiste antes de que entremos en la prueba, antes de que venga la aflicción. Siendo Él quien ha inspirado la Escritura, es por su lectura y por su meditación donde se nos capacita. Es cuando Él lleva a cabo su obra, proveyéndonos de fuerza para la batalla que nos espera. Hoy es lo que está haciendo al exponernos a su palabra. Hoy nos está equipando para lo que nos espera. Sigue actuando cuando estamos en medio de la batalla, dándonos aliento y esperanza. Y nos sostiene tras la batalla, dándonos consuelo. Así que debemos quitar de nuestra mente la idea preconcebida de que por ser hijos de Dios estaremos exentos de pruebas y dificultades. Esto es un engaño atroz, porque precisamente para atendernos en las aflicciones se nos dio la promesa del Espíritu Santo. Por eso precisamente. Si Dios hiciera nuestra voluntad, como a muchos cristianos les gustaría, y oran para ello, entonces no necesitaríamos al Espíritu Santo para que fuera nuestro consuelo. Pero Dios tiene que formar el carácter en nosotros, tiene que arrancar de nuestro corazón el amor a este mundo y la conducta caprichosa que nos envuelve. Por eso Dios nos pone a prueba, permite pruebas, y es por esa razón por la que previamente ya nos ha enviado a su Espíritu para que nos equipe y capacite antes de la batalla, para que nos dé fuerzas en la batalla, para que nos dé consuelo tras la batalla. No nos quita la prueba ni anula los juicios, sino que nos da fuerzas para todo ello. De manera que es el Espíritu Santo quien nos capacita para afrontar las dificultades, quien nos da los recursos para servir a Dios en medio de nuestra generación con argumentos lógicos y con conocimiento del mundo en el que vivimos. Es quien nos enseña y quien nos guía para que no caigamos en la conducta de los impíos y en el temor que les sobrecoge ante alguna aflicción. Hay un dato curioso en cuanto al nombre dado al Espíritu Santo. Y es que en las versiones más antiguas de la Biblia y en la nuestra, que es la Reina Valera del 60, el término usado para referirse al Espíritu Santo ha sido traducido como consolador. Hay otras versiones que lo han sustituido por un término diferente, como ayudante o consejero. Aquí desde luego nos encontramos con los usos del lenguaje y su evolución, o bien para disminuir el poder de la tercera persona de la Trinidad, o bien para barrerla por completo. Pero siendo más precisos con el lenguaje original y en un español de España,
La traducción que debería hacerse más bien que consolador es la de confortador. Se deriva de dos palabras del latín, con, al lado de, y fortis, fuerte. Un confortador es uno que está de pie junto a otro que tiene una necesidad con el propósito de fortalecerlo. No es solo uno que consuela, es más, es uno que fortalece, que alienta, que restaura. El hecho de que el Espíritu Santo es llamado el otro confortador significa que él iba a ocupar el lugar de Cristo en su ausencia. El Espíritu Santo confortaría, fortalecería todas las áreas de la vida de su pueblo ante las batallas, consuelo cuando estuvieran afligidos, conocimiento y guía cuando estuvieran confusos, ayuda cuando hubieran caído. El hecho de que el Señor llamó al Espíritu Santo el otro confortador demuestra que es una persona divina. Y esto nos expone ante la enseñanza de las tres personas de la Trinidad. Yo oraré al Padre, dice el Señor, y Él os enviará otro confortador, otro consolador, otro fortalecedor. En términos bíblicos, nuestra fortaleza proviene del Espíritu Santo. Es por causa de que el Espíritu Santo prometido ha venido, mora en nosotros y permanece con nosotros, por lo que las Escrituras pueden declarar, como decía Pablo en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando se traduce esta expresión del apóstol Pablo para decir que somos más que vencedores, se han tomado tres palabras para traducir una sola palabra griega. La palabra griega es upernikon. El prefijo uper aparece en nuestro idioma como la palabra hiper. Literalmente Pablo nos está diciendo que los cristianos no solo son vencedores, sino que son hipervencedores. La traducción del latín respecto a la palabra upernikon es supervincemus. De este modo el latín realmente está diciendo somos supervencedores. Nuestra traducción lo pone como somos más que vencedores. Lo somos por la fortaleza que el Espíritu Santo trae sobre el creyente, porque no solamente nos consuela, sino que nos conforta y también nos fortalece. Esta es la promesa. Esta es la promesa. Pero no debemos olvidar, y por tanto debemos recordar, que esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo cuando hacemos uso de los medios de gracia. Él no es un espíritu milagroso al estilo de los cuentos humanos. Él es el Espíritu de santidad. Y por tanto, para recibir de él su fortaleza, su consuelo, su ayuda, es imprescindible el uso disciplinado de los medios de gracia. Este es el método establecido por Dios para que podamos vencer. La palabra la toma el Espíritu y la aplica con poder a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestra voluntad. Los medios de gracia. Ahora, vencer en este sentido que nos muestra aquí la Escritura no quiere decir que las aflicciones no llegarán a nosotros, porque somos cristianos. No quiere decir que estaremos exentos de las tribulaciones y dificultades. Quiere decir, somos más que vencedores, somos hipervencedores, quiere decir que el Espíritu Santo va a fortalecernos y capacitarnos para afrontar la batalla. No para eximirnos de la batalla, para afrontar la batalla. Es Dios Padre quien, a causa de su permanente cuidado, nos ha enviado a su Espíritu para confortarnos, para consolarnos, para traer paz a nuestro corazón en medio de la aflicción, mediante el uso del estudio de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es un tema sentimental únicamente, ni es un tema lógico únicamente. Es la unión del sentimiento con la razón. Esto nos hará permanecer firmes cuando pueda verse afectado el sentimiento por las circunstancias y nos hará estar firmes cuando el conocimiento tome los recursos de las Escrituras para no ser engañado y dirigir al corazón bajo el temor de Dios. Todo esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo. El propósito final de nuestra vida en la tierra es prepararnos
para la eternidad. Así que eso no lo podemos perder de vista ni un instante. Estamos aquí preparándonos para nuestra vida eterna. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que podamos disfrutar de esa vida eterna con Cristo, porque Él es la vida eterna. En Él estaba la vida, dice la Escritura, y la vida era la luz de los hombres. Es en su luz que vemos la luz. Es por eso que tenemos que adquirir un conocimiento riguroso de las Escrituras para no dejarnos arrastrar por el misticismo, ni por el buenismo, ni por el espiritualismo, sino por una enseñanza precisa y rigurosa que se desprende cuando estudiamos con precisión las Escrituras, suplicando la ayuda del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nos exponga a su enseñanza y a cómo debe ser aplicada en nuestras circunstancias. Por eso necesitamos sabiduría, sabiduría. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Es la palabra de Dios la que es aplicada en el corazón por medio del Espíritu Santo. Esa palabra es la que tiene poder para sobreedificarnos. De ahí que por medio de ella el Espíritu Santo nos da vida. Por medio de ella el Espíritu Santo nos da conocimiento. De hecho es así como es definido Cristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, nos dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta obra del Espíritu Santo está dispuesta para nosotros, pero tiene el condicionante de que requiere que nos nutramos con la palabra. Es la palabra usada por el Espíritu la que nos da vida, la que nos fortalece. Así, cuando comprendemos el alcance de la salvación que tenemos en Cristo y la obra eficaz que lleva a cabo el Espíritu Santo, entonces empezamos a ser equipados para afrontar la realidad de un mundo caído. Y aquí, en ese contexto, podemos ser más que vencedores. Así que el Señor, teniendo en mente que en el mundo tendremos aflicción, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el mundo tendréis aflicción. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Pero haz un uso diligente y disciplinado de los medios de gracia para que con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo seas equipado para la batalla. Vamos a terminar en oración.